En mi anterior video hablé sobre un país al que nadie le presta atención. Nadie, absolutamente nadie. Ningún medio de comunicación y bueno, casi ninguna población sudamericana. Es un país que está atravesando un momento súper difícil en muchísimos sentidos. Mientras la atención está puesta en cómo intervenir Venezuela militarmente, hay varios países que tienen una situación mucho más complicada desde hace mucho tiempo, pero nadie dice nada. Uno de ellos es Haití. Para comprender bien qué es Haití y por qué está así, vamos a hacer un repaso rápido de su historia. Primero, ¿sabían que fue el primer país de toda América Latina en independizarse? Desde 1697, Haití fue una colonia francesa que se especializaba en la producción de café, algodón y caña de azúcar. Como en la mayoría de las colonias, se repitió este patrón de traer a muchísima gente desde África para esclavizarla. Fue esta misma población la que en 1791 se sublevó. Desde el principio las cuestiones de clase y raza fueron muy importantes y hoy en día lo siguen siendo. Lo irónico en todo esto es que en ese momento Francia estaba pasando por todo el proceso de la Revolución Francesa, donde predominaban estas ideas de independizarse del poder divino de la monarquía para que el pueblo tuviese el verdadero poder. Pero cuando Haití se rebeló contra Francia, vinieron estos mismos revolucionarios a reclamar su posesión sobre estas tierras. Es decir, ellos tenían que independizarse, pero no había que dejar que las colonias se independizaran. Típica hipocresía europea. Para 1799, Napoleón Bonaparte tomó el control del caos que había en Francia luego de la revolución y hasta envió a soldados para combatir a los revolucionarios de Haití. Estos revolucionarios estaban comandados por Toussaint Louverture, que por supuesto estaba inspirado en la Revolución Francesa para iniciar estos actos de rebelión para independizarse. La lucha fue muy difícil. No solamente tuvieron que luchar para independizarse, sino también para que la población negra tuviese los mismos derechos que la población blanca. Fue muy difícil lograr la independencia y ganarles a las tropas francesas, pero lo lograron y en 1804 se independizaron. Fue la primera rebelión de esclavos en la historia que tuvo éxito. Sin embargo, acá es donde empiezan los problemas económicos para este pequeño país, porque los estados europeos y Estados Unidos no querían importar azúcar a un país controlado por antiguos esclavos. En el medio, esta nueva república, Haití, también fue muy hipócrita porque acababan de independizarse y poco tiempo después invaden una república recién independizada, la de al lado, República Dominicana, que tuvo que luchar para independizarse primero de España y luego de Haití. Después de toda esta locura, República Dominicana terminó muy mal y la imagen que tenían de los haitianos era muy negativa. La cosa está difícil porque los dos están en la misma isla, la española, que ya no tiene nada de española por supuesto. El siglo XX fue terrible para Haití. Primero, una invasión militar estadounidense a inicios del siglo XX que tenía como fin proteger intereses políticos, comerciales y financieros en la región y en Haití. Y después dos presidentes, o mejor dicho, dos dictadores, los Duvalier, primero el padre que gobernó hasta su muerte y después su hijo. O sea, básicamente como una monarquía pero defendiendo intereses extranjeros, específicamente los de Estados Unidos. Tanto Duvalier padre como Duvalier hijo provocaron el desastre político-económico que tiene Haití hasta hoy en día. Asesinaron a todo aquel que se opusiera al régimen, destrozaron el medio ambiente haitiano, provocaron pobreza, destrucción, miseria, hambre, trajeron corrupción y narcotráfico al país, convirtiéndolo en el más pobre de la región y uno de los países más pobres del mundo. Por suerte, a finales del siglo XX aparece Aristide, la figura política clave que Haití necesitaba. Aristide denunció un siglo de imperialismo sobre Haití que arruinó al país. Entonces propuso políticas de izquierda, planes contra la corrupción y el narcotráfico y un proyecto que ayudara a resolver la situación caótica que estaba sufriendo el país. Por supuesto, Aristide fue un líder que luchó contra intereses muy poderosos y por eso nunca llegó a completar ninguna de sus presidencias, ni la primera en los 90 ni la segunda a inicios de este siglo. Luego de un siglo entero gobernado por dictadores corruptos y narcotraficantes que nunca defendieron los intereses nacionales, el arranque del siglo XXI para Haití fue bastante complicado. En el año 2000-2001 gana las elecciones Aristide, que regresa para un segundo mandato. Aristide tenía una inclinación a políticas de izquierda, llegando a restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno socialista de Cuba
y también se acercó a la Venezuela de Hugo Chávez, lo que aumentó la antipatía de la Embajada de Estados Unidos en Haití. Arístides asume la segunda presidencia en medio de una crisis económica y ambiental muy grave. Muchísima pobreza y muchísima gente yéndose a cualquier otro país, especialmente a República Dominicana. Solo un 45% de la población está alfabetizada, lo que muestra una crisis económica y un índice de desarrollo humano muy bajo. El 98% de sus bosques originales han sido destruidos. A esto hay que sumarle que el país es víctima constante de bastantes tormentas tropicales. Es así como el gobierno de Arístides no pudo hacer frente a todas estas crisis. En 2004 se produce una crisis política fuertísima y los grupos de oposición, la mayoría de derecha, empiezan a presionar a Arístides. Los argumentos de las protestas son muy válidos: terminar con el hambre, la pobreza y la corrupción, pero es injusto lo que va a ocurrir luego. En enero comienzan las protestas contra Arístides, manifestaciones que terminaron en enfrentamientos muy violentos con muchísimas muertes. En febrero intervienen militarmente Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile. Secuestran a Arístides y lo obligan a renunciar. El 1 de junio de 2004 llega la MINUSTA, una misión de paz de los cascos azules, las fuerzas de la ONU, que tenían como objetivo pacificar y estabilizar la situación del país. Hasta el momento es objeto de debate si la misión de las Naciones Unidas, una misión de paz entre comillas, ha tenido un efecto realmente positivo en la política haitiana. O sea, si mandas a personas con armas no van a ayudar a nadie. Los militares son personas preparadas para matar y destruir cosas, no para enseñar, no para curar, sino para matar y destruir. No hagas caso a estas imágenes que tienen un objetivo claro de generar un pensamiento positivo y optimista. Es propaganda falsa. El CARICOM, la Comunidad del Caribe, acusó a los Estados Unidos, a Francia y a la comunidad internacional de fallar en Haití por permitir, primero que nada, un golpe de Estado contra un presidente elegido democráticamente. Recientemente, durante la 70ª Asamblea General de la ONU, Martelly, presidente desde 2011 hasta 2016, aseguró que el pueblo haitiano ha dado muestras de madurez política y de que es capaz de tomar las riendas de su destino. Pero en el 2014 ocurrió la renuncia del primer ministro Laurent Lasmoure, en medio de protestas antigubernamentales. Desde hace 3 años, este país se encuentra sin parlamento debido a la imposibilidad de organizar elecciones, por lo que Martelly ha gobernado por decreto, situación rechazada por numerosos partidos de oposición. Además de estas tormentas políticas, están las tormentas climáticas reales que dificultan aún más la vida en Haití, siendo el terremoto de 2010 uno de los más devastadores que ha tenido el país. A esto se le suma la persistente crisis de pobreza que tiene desde hace muchísimos años. Martelly, que además de presidente también fue músico, gobernó con decretos hasta 2016. El actual presidente es Jovenel Moïse, pero hay un problema: lo votaron solo 100.000 personas y hay casi 11 millones de habitantes en Haití. Se está volviendo a repetir lo que ocurrió hace más de 15 años, protestas por la mala situación económica y además están acusando al presidente de corrupto y de haber ganado con fraude electoral. La oposición radical de Haití confirmó que las manifestaciones se van a mantener hasta la dimisión del presidente. Entonces, ¿logró algo la MINUSTA realmente? La crítica marxista que se le hace a la MINUSTA es que fue una misión colonial del imperialismo occidental hegemónico. La ONG Amnistía Internacional informó de que, tras la partida de Arístides en 2004, Haití empezó a descender a una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Los corresponsales de la BBC han afirmado que Arístides es visto como un defensor de los pobres y sigue siendo popular para las mayorías en Haití. Para el año 2012, Arístides tenía un apoyo más grande que cualquier otra figura política en el país y se considera que es el único líder político popular y democráticamente elegido que Haití haya tenido alguna vez. Entonces, llegamos a la conclusión. ¿Por qué Venezuela aparece en todos lados? ¿Por qué todos hablan de la dictadura venezolana, de la escasez de democracia que hay en ese país, y nadie menciona lo de Honduras y Haití? Vuelvan a ver el video de Honduras. No olviden lo que les conté. El actual presidente de Honduras no tenía permitido por la Constitución presentarse para un segundo mandato. Lo hizo y no pasó nada.
Además, ahora permitió la entrada de marines estadounidenses. La cosa es grave en Haití también. Haití ha sufrido un siglo entero de dictaduras corruptas y neoliberales que han convertido al país en un narcoestado, una cleptocracia y un estado fallido, los tres conceptos juntos. Aristide, el único candidato que propuso cambiar la situación de Haití, fue removido en sus dos presidencias con el apoyo absoluto del ejército estadounidense. El terremoto de 2010 ha tenido consecuencias fuertísimas. Se calculan más de 300.000 muertes. El terremoto de 2010 mostró la ineptitud de las fuerzas de paz, entre comillas, de la ONU, que no han hecho nada para mejorar la situación en Haití e incluso la han empeorado. La situación es grave y no se sabe si realmente va a haber solución. La única verdad es que los haitianos están hartos. La verdad es que hace falta alguien como Aristide gobernando Haití. Hace falta alguien que realmente se comprometa a solucionar el caos que tiene Haití. Pero esto no es sencillo, porque alguien con tantas ganas de cambiar un sistema tan corrupto debe tener un apoyo popular e internacional muy grande. De lo contrario, será imposible que haya un cambio real en Haití. Es una lástima que Haití no haya podido lograr lo que logró Cuba o lo que están logrando, con bastantes dificultades igual, Venezuela y Nicaragua en estos momentos. Poder independizarse de manera definitiva y tener un gobierno socialista fuerte que defienda los intereses de los más pobres en países que han sido víctimas de un colonialismo y una explotación persistente desde el siglo XV, y que a pesar de que se independizaron, los países de Centroamérica y el Caribe continúan siendo vulnerables ante nuevas formas de colonialismo que han hecho sufrir bastante a las poblaciones de sus países. El tema es muy complejo, no va a alcanzar este video. Hablaremos en otro video sobre lo que fueron las guerras bananeras, sobre lo que fue la influencia norteamericana en la región, su patio trasero, como lo han llamado literalmente. De esta manera vamos a comprender cada vez mejor por qué han ocurrido estos grados de dependencia, explotación, colonialismo y dictaduras neoliberales que incluso han llegado a Sudamérica. No olviden dar like y suscribirse al Fin de la Historia para comprender mejor lo que está pasando en el mundo. Hasta la próxima.